igualdad de género. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de las y los integrantes de la mesa directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan el día de hoy en el recinto y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Honorable Asamblea, la presidencia de la honorable 61ª legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, remitió el 24 de marzo de 2022 a las comisiones legislativas para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, para la igualdad de género y de procuración y administración de justicia. Para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Movilidad del Estado de México, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y municipios, la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México, la Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México, el Código Civil del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, en materia de acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia. Resultado del Memorando de Entendimiento entre la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la 61ª Legislatura del Estado de México, suscrito en el marco de la iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio, presentada por las diputadas de la 61ª Legislatura, María Josefina Aguilar Sánchez, Carla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, Elba Aldana Duarte, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Silvia Barberena Maldonado, Juana Bonilla Jaime, Miriam Cárdenas Rojas, María Élida Castelán Mondragón, Azucena Cisneros Cos, María de los Ángeles Dávila Vargas, María del Carmen de la Rosa Mendoza, María del Rosario Elizalde Vázquez, Miriam Escalona Piña, María Trinidad Franco Arpero, Viridiana Fuentes Cruz, Beatriz García Villegas, Gretel González Aguirre, Aurora González Ledesma, Mónica Miriam Granillo Velasco, Ana Karen Guadarrama Santamaría, Luz María Hernández Bermúdez, Paola Jiménez Hernández, María Luisa Mendoza Mondragón, Alicia Mercado Moreno, Edith Marisol Mercado Torres, Claudia Desiree Morales Robledo, Marta Amalia Moya Bastón, Evelyn Osornio Jiménez, Jessica Janet Rojas Hernández, Cristina Sánchez Coronel, María Isabel Sánchez Holguín, Ingrid Krasopani Shemelensky Castro, Lilia Urbina Salazar, Rosa María Cetina González y la de la voz Karina Labastida Sotelo. Habiendo desarrollado el estudio de la iniciativa con proyecto de decreto y discutido con amplitud las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13, inciso A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someter a la aprobación de la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. 1. La iniciativa Spotlight es una alianza global entre la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo, prioritariamente el feminicidio. En la implementación de esta iniciativa intervienen el Gobierno mexicano, grupos de la sociedad civil y 6 agencias de la ONU,
ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2. El Programa Interinstitucional de la Iniciativa Spotlight centra sus esfuerzos en el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en 3 entidades federativas y 5 municipios, cuyas tasas de feminicidio y violencia contra las mujeres y las niñas son las más elevadas: Chihuahua, Ciudad Juárez y Chihuahua, Estado de México, tomando en cuenta 2 municipios que son Ecatepec y Naucalpan, y Guerrero con el municipio de Chilpancingo. Número 3. En uno de los objetivos de la iniciativa Spotlight está la transformación del marco legislativo, tanto en los estados y municipios de trabajo como a nivel federal. Esta acción es coordinada por la Oficina de ONU Mujeres con el apoyo técnico de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC. 4. El 17 de noviembre de 2021, la legislatura del Estado de México, comprometida con los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, suscribió el memorando de entendimiento entre la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la 61ª legislatura para adherirse a los objetivos de la iniciativa Spotlight. 5. La iniciativa Spotlight contribuyó primeramente con la realización y presentación de un diagnóstico de armonización del marco del Estado de México a través de ONU Mujeres y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, en su calidad de socio de implementación, mediante el cual se hizo una revisión exhaustiva de las leyes vigentes en este momento en el Estado de México, así como de la agenda legislativa de actores relevantes, y a partir de estos hallazgos determinar cuáles eran las necesidades existentes para elaborar de forma conjunta con la legislatura una propuesta de reforma integral para hacer frente a la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, conforme a los estándares nacionales e internacionales más protectores. Número 6. El 2 de febrero de 2022, en reunión de las comisiones legislativas para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, para la igualdad de género y de procuración y administración de justicia, se presentó el contenido del paquete de iniciativas a impulsar en el Estado de México, a cargo de ONU Mujeres y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, que gira en torno a 6 temas prioritarios, como son feminicidio infantil, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual, huérfanas y huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio y feminicidio. Número 7. El 24 de marzo de 2022, y con base en lo establecido en los artículos 51, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se presentó ante el Pleno de la 61ª Legislatura del Estado de México la iniciativa con proyecto de decreto que contiene un paquete de reformas para modificar 17 leyes estatales, suscrita por las diputadas de los distintos grupos parlamentarios que la integran, que busca fortalecer la protección de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, elaborado con base en el citado diagnóstico. 8. En la sesión realizada en la fecha citada y como lo mandatan las disposiciones procesales aplicables, fue remitida la iniciativa con proyecto de decreto a las comisiones legislativas para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, para la igualdad de género y de procuración y administración de justicia para su estudio y dictamen. 9. El día 26 de abril de 2022, las comisiones legislativas para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, para la igualdad de género y de procuración y administración de justicia, iniciaron el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, en la que sus integrantes aprobaron, punto número 1, dividir en 6 paquetes para su estudio y análisis el proyecto de decreto,
atendiendo a la complejidad de las propuestas contenidas en las 17 leyes y códigos que contempla reformar o adicionar, siendo los siguientes. Primer paquete, relacionado con niñas, niños y adolescentes. Ley de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado de México. Ley para la prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana del Estado de México. Ley de responsabilidad patrimonial para el Estado de México y municipios. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Segundo paquete, en relación a educación y violencia en el ámbito escolar. Ley para prevenir y atender al acoso escolar en el Estado de México, Ley de Educación del Estado de México, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México. Tercer paquete, relacionado con la movilidad, registro y medidas de protección. Ley de Movilidad del Estado de México, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, Ley de Seguridad del Estado de México. Cuarto paquete, en relación a atención a víctimas. Ley de Víctimas del Estado de México, Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Quinto paquete, en relación a mujeres libres de violencia. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Y el sexto paquete, referente a la legislación secundaria, se atiende el Código Administrativo del Estado de México, Código Civil del Estado de México, Código Penal del Estado de México y Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 2. La calendarización con fechas límite para llevar a cabo la recepción de comentarios y observaciones para cada paquete y la realización de mesas técnicas de trabajo. Punto número 3. La creación de un grupo de trabajo para participar en el estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, conformado por las diputadas y diputados, secretarías técnicas y secretarios técnicos, personal de asesoría legislativa, así como por representantes de las secretarías, poderes, organismos internacionales, dependencias, organismos constitucionales autónomos y Consejo Ciudadano. Siendo estos los siguientes: Secretaría de las Mujeres, Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Consejo Ciudadano previsto en la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, Consejo para la Convivencia Escolar, Poder Judicial del Estado de México, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC, en su calidad de socio de implementación. Punto número 10. El grupo de trabajo participó en 8 reuniones de trabajo, en las que se analizaron, discutieron y aprobaron por las y los integrantes presentes 5 paquetes de 6 en las materias de niñas, niños y adolescentes, educación y violencia en el ámbito escolar, movilidad, registro y medidas de protección, atención a víctimas y mujeres libres de violencia, logrando el consenso para modificar 11 leyes. Sobre este proceso destaca que el 12 de octubre de 2022 fue notificada a esta legislatura la resolución respectiva a la declaratoria de violencia de género contra las mujeres emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en la cual se encuentra cumplida la 6ª medida de justicia decretada, reconociéndose la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo es revisar y analizar exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas. 11. El 10 de febrero de 2023, las comisiones legislativas para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición
para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia, celebraron reunión de trabajo en la que se expusieron los resultados obtenidos por el grupo de trabajo, en la que asistieron para tal efecto Nayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight en ONU Mujeres, el maestro Carlos Guillermo León, especialista jurídico para la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, y la maestra Carla Michelle Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC. Punto número 12. El 15 de febrero de 2023, con el propósito de favorecer los trabajos de estudio, asistieron a la reunión de trabajo en las Comisiones Unidas la doctora Adriana Velázquez López, coordinadora de las alertas de violencia de género, el licenciado Fernando González González, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, y el maestro Ismael Limón Hernández, jurídico de la Coordinación de las Alertas de Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, así como la licenciada Yaira Ramírez Murillo, subsecretaria jurídica y de Derechos Humanos, el licenciado Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y Estudios Normativos, y la licenciada Karen García Rivas Díaz Galindo, encargada del área legislativa de la Dirección General de Legislación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quienes aportaron mayores elementos de información. Punto número 13. Las propuestas legislativas favorecen el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia. Armonizan diversas leyes estatales con la normativa constitucional y con los instrumentos jurídicos internacionales, y además son consecuentes con el Memorando de Entendimiento entre la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la 61ª Legislatura del Estado de México, correspondiente a la iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar el feminicidio. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado. En consecuencia, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Movilidad del Estado de México, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y municipios, la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana del Estado de México, la Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México y la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Segundo, se reserva el estudio y dictaminación posteriores de las propuestas legislativas correspondientes al Código Administrativo del Estado de México, al Código Civil del Estado de México, al Código Penal del Estado de México y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Tercero, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. Cuarto, concluida la discusión y aprobación por la 61ª legislatura, envíese el proyecto de decreto al titular del Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 20 días del mes de febrero del año 2023. Es así, presidente, si me lo permite, hacer un breve, espero que sea breve, posicionamiento a nombre de mis compañeras diputadas como representantes de esta iniciativa. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Legislatura del Estado de México, con este dictamen, reafirma con acciones contundentes su actual compromiso, dirigido a la prevención y la erradicación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Hemos puesto el foco en la violencia feminicida, que a menudo se niega o se oculta. Hace poco más de una década, incluso en esta tribuna, operaba un contexto de silencio, obscuridad y censura. Hoy,
Con una legislatura paritaria y con el apoyo de un programa de nivel internacional como es Spotlight, estamos venciendo esos obstáculos, legislando para contrarrestarlos. En retrospectiva, hace 12 años en este Poder Legislativo se aprobó la primer gran reforma para atender los feminicidios en nuestra entidad. Reforma centrada esencialmente en lo penal. Tipificamos el homicidio doloso de una mujer como feminicidio. Incorporamos el concepto de violencia de género en el Código Punitivo. Mandamos por primera vez un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, estableciendo que no habría sustitutos penales a los agresores de delitos vinculados con la violencia de género, entre otros temas. Esto no fue suficiente. Centrarnos en respuestas penales ha traído como resultado que los feminicidios hayan aumentado un 130% del año 2005 al 2022 y que en el último año, cada 2.6 días, muriera por violencia extrema una mujer en suelo mexiquense. Pese a los esfuerzos legislativos, persiste la necesidad de reestructurar nuestro marco normativo para dar una respuesta eficaz a esta grave problemática. Es así que las legisladoras del Estado de México, haciendo de lado las diferencias políticas, ejerciendo la sororidad desde la conciencia y la voluntad, hemos trabajado e impulsado de la mano de la iniciativa de Spotlight y ONU Mujeres un importante paquete de reformas dirigidas a erradicar las violencias contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Decidimos dar un salto cualitativo hacia la construcción de una política con estrategia integral. Nuestro primer punto focal, contrario a la experiencia pasada, ha sido la prevención, porque ninguna intervención de respuesta a posteriori va a contrarrestar este fenómeno. Estas reformas constituyen un gran avance en la historia de este Poder Legislativo, que incluyeron la consulta previa a 45 organizaciones civiles, la revisión de 815 iniciativas de ley o decreto, la labor de dos legislaturas, 8 reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género, 8 mesas técnicas, la creación de un grupo de trabajo en el que participaron casi 100 servidoras y servidores públicos para reformar 11 leyes y alcanzar un objetivo: lograr que todas las niñas, adolescentes y mujeres y adultas mayores vivan libres de violencia. ¿Cómo lo garantizamos? Estableciendo que las políticas públicas y los programas de gobierno busquen vías para eliminar la discriminación y modificar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. La obligatoriedad de las y los servidores públicos, sin importar su nivel o calidad, de denunciar cualquier caso de violencia en contra de la niñez y la adolescencia para lograr su protección integral. Medidas para prevenir y detectar actos de violencia en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral. La incompatibilidad en la atención o intervención en asuntos relacionados con delitos o actos de naturaleza sexual para la autoridad tradicional indígena, debiendo remitir esos asuntos a las autoridades competentes, así como integrar como medida de políticas públicas de información, difusión y prevención de la violencia sexual al interior de las comunidades indígenas. El deber de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio, haciéndolas sujetas de responsabilidad patrimonial para las autoridades del Estado de México y municipios, con el objeto de lograr que la autoridad sea diligente y ajuste su actuar a la ley. Con ello, se busca que no haya más impunidad, porque ésta envía el mensaje de que la violencia de género es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social. Además, a fin de impactar en la prevención de la violencia sexual, las políticas públicas del orden municipal y estatal
deberán incluir medidas de identificación y prevención de esta violencia. Se reconoce la violencia sexual en el entorno escolar como una modalidad de violencia y se institucionaliza el protocolo para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, estableciendo medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar. Se crean medidas de prevención de la violencia de género en el transporte público. Las autoridades deberán generar e implementar políticas públicas y programas que incentiven el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de la violencia de género y desapariciones en el transporte público con base en el sistema de georreferenciación de la Secretaría de Seguridad. No se podrá otorgar o renovar concesión alguna si el concesionario no acredita la capacitación de las y los choferes en temas relacionados con la prevención de las violencias contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como en materia de desaparición de personas. También se reforma la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para establecer el deber de impartir a las personas servidoras públicas de la Fiscalía capacitación sistemática, especializada, permanente y, sobre todo, acreditable en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, encaminada a efectuar con la debida diligencia la conducción de la investigación y procesos penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición de personas y trata de personas. Iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora en todos los casos en que tenga conocimiento de delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas, así como determinar de manera inmediata las medidas de protección para las víctimas. Practicar oportunamente las actuaciones o diligencias necesarias en la función sustantiva a su cargo, así como evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia. Se reforma también la Ley de Víctimas del Estado de México con el objetivo de que sean atendidos o acompañadas para promover o facilitarles un papel activo en su reincorporación a la vida social, en la recuperación de la confianza ante la sociedad y la autoridad en los casos de violaciones a derechos humanos y especialmente en la superación de los daños sufridos por el hecho victimizante. Esta capacidad o resiliencia se verá fortalecida con un acompañamiento bien encauzado, en donde los enfoques de género, de derechos humanos, diferencial y especializado se conviertan en una garantía como medio para alcanzar dicho fin, estableciendo que en los casos relacionados con los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres o sustentativa, las víctimas u ofendidos que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable tendrán acceso a los programas con perspectiva de género y de protección a niñas, niños y adolescentes con los que cuente el Gobierno del Estado. Finalmente, se realiza una reforma amplia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México en materia de órdenes de protección, al considerar su eficacia en la prevención de la violencia feminicida y se armoniza con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, dando cumplimiento a una de las medidas establecidas por la Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco del cumplimiento de las alertas de violencia de género. Se precisa la competencia del Ministerio Público y de la Autoridad Judicial para emitir órdenes de protección de acuerdo a la situación en que se encuentre la víctima de violencia y se especifica también la autoridad responsable de vigilar y garantizar su cumplimiento. Entre las disposiciones a destacar de estas medidas de protección se encuentran las siguientes: la obligación de canalizar y trasladar sin demora a las mujeres y niñas en situación de violencia sexual a las instituciones de salud pública para la aplicación de antirretrovirales, de profilaxis,
post-exposición, métodos de anticoncepción de emergencia e interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación. La suspensión de forma temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. Se ordena la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la víctima en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos. Se garantizan las obligaciones alimentarias con la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio. En los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policíacos, militares o de seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad solicitará el retiro del arma de cargo o cualquier otra que tenga registrada. Ninguna mujer, niña o adolescente en situación de violencia, y en su caso sus hijas o hijos, no deberán acreditar su estatus migratorio o cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y la protección, entre otras disposiciones. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros diputados por su disposición en el trabajo para que este dictamen el día de hoy pueda ser una realidad. También agradecemos a la iniciativa Spotlight, al Gobierno de México, a la Unión Europea, a las 6 agencias de la Organización de las Naciones Unidas, siendo estas la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Grupo de Acción por los Derechos Humanos, AC, socio implementador de la iniciativa Spotlight. Sin duda, el agradecimiento también es para la sociedad civil por poner el foco y sus esfuerzos en el estado más feminicida de la República Mexicana, en dar luz y reflejar esperanza para miles de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, para que en su caminar, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en el transporte, en la comunidad, en su familia, en cualquier espacio público o privado, puedan disfrutar de sus derechos, puedan ser libres, puedan soñar, pero sobre todo, puedan vivir. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros.